Bueno, muy buenos días a todos. Arrancamos entonces, siendo hoy viernes 14 de noviembre, las 9 y unos minutitos de la mañana. Quedan nomás unos 40 y pico de días para terminar este 2025 y seguramente muchos oyentes con expectativas en esta charla para poder tomar buenas decisiones y cerrar el año de la mejor manera. Así que bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Sofía Paulucci, trabajo en BAF hace más de 8 años en el área de cobranzas, más específicamente en lo que es canje de granos. Bueno, esta es nuestra tercera Academia Agro referida al mercado argentino de granos, en donde buscamos generar un intercambio con toda la cadena de valor del agro, ayudando a potenciarlos con información en diferentes temas que les sean útil para tomar mejores decisiones. Así que bueno, como en anteriores ediciones, me va a estar acompañando ya una amiga de la casa, Caro Volonté, consultora comercial de FIO, y vamos a estar conversando con ella sobre qué está pasando en el mercado, empezando con el trigo, que es el cultivo en pleno momento de cosecha, siguiendo un poco con los demás, como el girasol, que viene con una producción récord, luego la soja, que después de los derechos de exportación en cero, se dieron un poco, pero parcialmente los precios, manteniéndolos en un buen nivel. Y por último, maíz, que aún vemos mucho por vender de esta campaña y se espera también una gran cosecha para la próxima campaña. Así que bueno, para empezar algunos anuncios parroquiales, que como siempre los micrófonos van a estar muteados. En caso de que quieran hacer preguntas, las pueden hacer en el icono con el signo de interrogación arriba a la derecha. La charla va a quedar grabada y luego será compartida en las redes sociales y canal de YouTube de BAF. Así que, bueno, desde ya muchas gracias por sumarse a este espacio y ahora sí, acá estamos con Caro. Que bueno, empiezo con una preguntita ya que estamos, que anoche a último momento salió una noticia de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina, que aún entiendo que no está en la letra chica, pero a ver si hay alguna novedad de mejora o algo en el sector agrícola. Bienvenida, Bueno, Caro. buen día, Sofi, bienvenidos a todos también. Gracias otra vez por darme el espacio para nada, como vos decías, charlar y contar un poco qué es lo que está pasando y lo que podemos hacer para adelante. Eh, Respecto a esto que vos decías, ahí, denme un segundito, ahí estamos compartiendo la pantalla, vamos primero con las Se ve cuestiones bien. técnicas, buenísimo. No, respecto a lo que vos preguntabas, Sofi, del acuerdo, sí, es algo que se conoció ayer. Falta, por supuesto, conocer la letra chica, digamos, en las semanas que vienen se van a ir definiendo con más detalle cada uno de los puntos. En principio, a simple vista, no impactaría de manera tan directa sobre el sector agrícola, o sea, sobre granos, sino más que nada sobre el sector agropecuario, ganadero, al menos por lo primero que estuve viendo, pero sí, es algo que el mercado lo va a ir siguiendo en las próximas semanas para esto, como siempre, ir puliendo, viendo los detalles, la letra chica básicamente de todo este tipo de acuerdos y el impacto que tengan en una economía que parece haberse estabilizado un poco, ¿no? Después de las elecciones y todo el movimiento que tuvimos, parece estar un poquito más tranquila desde ese lado, pero bueno, estamos a fin de año y siempre alguna sorpresa tenemos. Seguramente. Así que, bueno, Sofi, si quieren, arrancamos Arranque nomás. a charlar un poco. Bueno, cuando preparábamos esta charla y por ahí hablaba con Sofi del orden, ¿no? que darle a los cultivos, nos pareció interesante arrancar por trigo, porque es el que muchos de ustedes seguramente ya están cosechando, ¿sí? Y otros lo harán en las próximas semanas. Es decir, es un grano que ya lo estamos teniendo en la mano. Entonces, bueno, nos pareció interesante empezar por analizar qué es lo que está pasando en este mercado y qué podemos llegar a ver hacia adelante. Les anticipo, no vamos a arrancar con buenas noticias, vamos a ver si podemos encontrar algo, pero es un mercado que la verdad está siendo muy pesado. Si miramos un poco en términos internacionales qué es lo que estuvo pasando, bueno, la verdad que tuvimos una campaña 25-26 con una recuperación en la oferta y sobre todo de la mano de los principales exportadores, particularmente de Europa y de Rusia, que habían tenido
fuertes recortes productivos la campaña pasada, bueno, y esta acomodaron el barco, podemos decir, en ese sentido. Sin embargo, la demanda de trigo, y ahora lo vamos a charlar un poco más, sobre todo con estos precios bajos que está teniendo el cereal, la demanda sigue manteniéndose firme. Entonces, cuando nosotros hacemos ese análisis de stock consumo, viendo cómo queda el balance, la verdad que sigue siendo ajustado si lo comparamos con lo que fue en las últimas campañas. Ahora bien, cuando miramos este gráfico, lo que nos está mostrando es cómo evolucionó el precio del trigo en Chicago. Y tenemos desde el 2020 hasta, bueno, los últimos precios. Y vemos como claramente el cereal está en mínimos, con una tendencia claramente a la baja, presionado por el ingreso también de toda esta super cosecha del hemisferio norte y con el ingreso de la cosecha del hemisferio sur. No solo arrancamos nosotros, sino que Australia también empezó su cosecha de una muy buena campaña, y eso es un dato importante para tenerlo en cuenta porque es nuestro principal competidor del hemisferio sur, como siempre decimos. Pero un dato interesante, me parece, para ver, es que a mediados de octubre alcanzamos un piso, un mínimo en el valor del trigo en Chicago, que no lo veíamos desde fines del 2020. Y cuando miramos un poco, si ponemos la lupita y vemos, bueno, ¿qué pasó entonces después de que tocamos este mínimo? Vemos un pequeño movimiento a la suba. Y eso estuvo impulsado, traccionado principalmente por la demanda. A estos precios bajos, ¿sí? Se ve que los márgenes cerraban y la demanda salió a comprar fuerte. Así vimos volúmenes de Argelia, Arabia Saudita, bueno, muchos destinos buscando conseguir trigo. Y en este escenario, entonces, lo interesante es ver, bueno, Argentina, cómo estamos parados en este mercado. Y cuando vemos los precios, no tenemos buenas noticias desde este lado, porque vemos cómo ha copiado o replicado, mejor dicho, la tendencia en términos internacionales. Desde que sembramos el trigo, la verdad que los precios no han parado de caer. Sí. Pensé. Los precios no han parado de caer y cuando miramos el FOB de Argentina, este valor de exportación, y lo comparamos con el resto de los orígenes y de los principales exportadores, que es la línea roja que ustedes ven en este gráfico, vemos que Argentina hoy por hoy tiene el trigo más barato del mundo con el ingreso de la cosecha. Y acá podemos mencionar algo negativo y algo positivo por otro lado. Lo negativo es para quienes necesitan generar liquidez o necesitan hacer logística ahora en plena cosecha con el grano en la mano. Bueno, estos precios bajos, la verdad que complican un poco el margen y los costos sobre todo que tenemos, y más que de corto plazo no vemos ningún factor que nos haga pensar en un movimiento alcista fuerte sobre estos valores. La buena noticia viene un poco del lado de lo que hablábamos recién de la demanda, ¿no? Como estos precios bajos fueron traccionando demanda sobre el trigo argentino, que está muy competitivo en el país, a nivel mundial, perdón, y eso hizo que el ritmo de exportaciones realmente en estos últimos meses fuese muy bueno. Como ustedes ven, el ritmo de exportaciones de lo que va del 2025 son las barritas rojas, y en el último tiempo siempre estuvo por encima de los promedios e incluso duplicando los envíos que se hacían para esas alturas de la campaña. Otro dato positivo relacionado a esto es que este aceleramiento en el ritmo de las exportaciones hizo que se fuese reduciendo el stock que se proyecta que pase de campaña y se convierta en stock inicial de la próxima campaña. Hace unos meses atrás hablábamos de un carry de más o menos 6 millones de toneladas, hoy ese número está cercano a las 4 millones de toneladas. Pero bueno, esto es algo positivo tomado con pinzas, porque el techo del mercado sin dudas va a estar puesto por la gran oferta que se espera para esta campaña. Entonces ustedes me van a decir, che, Caro, pero ¿qué cambia que pasen 4 o que pasen 6? Y la verdad que vamos a tener una oferta súper abultada en este mercado.
Este gráfico, de hecho, ya nos quedó ya nos quedó viejo, porque ayer se conocieron las nuevas estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que habla de 24 millones de toneladas, superior a lo que vimos en la campaña 21-22, cuando tuvimos 22 millones y media de toneladas. Hoy ya se está hablando de 24. La Bolsa de Rosario habla de 24,5 millones. Algunos exportadores hablan quizás también de un poquito más. Lo cierto es que vamos a tener una muy buena campaña desde lo productivo en trigo, sumado a que no nos olvidemos que venimos de una buena campaña con 18 millones y medio, 19 millones de toneladas, donde fue un desafío colocar ese trigo en el mundo, y como veíamos recién, la forma que logramos o sea, conseguimos de poder hacerlo fue a través de los precios bajos que incentivaron la demanda. Pero si me ayudan a hacer un poco de números, yo dije recién que el carry que pasaría a esta campaña serían unas 4 millones de toneladas, haciendo números redondos. Si a eso le sumamos las 24 millones que se esperan para esta campaña, vamos a partir de una oferta de 28 millones de toneladas. A eso le tenemos que descontar unas 7 millones de toneladas que se usen en el mercado interno, 1 millón de toneladas adicionales para su uso como semilla, 6 millones de toneladas que están cautivas, si se quieren, en el mercado brasilero, que le exportamos anualmente esos volúmenes. Entonces, todo eso nos está dejando un saldo exportable extra Mercosur, podemos decir, o extra Brasil mejor, realmente récord, más cercano a las 14 millones de toneladas con esta suba en las estimaciones que recién teníamos. Entonces, el desafío, ya fue un desafío la campaña pasada, es algo que veníamos hablando, bueno, sin dudas va a ser un desafío aún mayor en esta campaña con la gran oferta que tenemos y también pensando lo que yo les decía en un principio, un mundo donde tenemos abundancia de maíz, donde los principales exportadores recuperaron su producción y su capacidad exportable y donde Australia, también nuestro principal competidor, está teniendo una muy buena campaña. Entonces, este es un dato que, bueno, nos prende una luz cuando pensamos cómo puede seguir desarrollándose la campaña hacia adelante. Desde lo productivo, como decíamos recién, la verdad que viene por ahora todo muy bien. La cosecha, avanza por encima del 17%. Los rindes que se están escuchando, la verdad que son muy buenos, son casi, exacto, son récord para cada una de las zonas en el norte, que no es una zona tradicional del trigo, podemos decir. Se están viendo muy buenas producciones y eso sin duda se va a sentir en el mercado. Después, si seguimos mirando un poquito más los números, este es otro dato que interesa mucho, es, bueno, cómo viene la comercialización, y acá vemos el atraso. Vamos a un 15% vendido a precio contra un promedio para esta fecha del 28%. Entonces, esto, Caro, se puede estar dando por tanto movimiento que hay con la soja hoy en día, que sigue comercializándose mucho la soja dispo, y esto hace que se atrase un poco la comercialización del trigo. Exacto, y además pensá que los precios son bajos y no quieren los productores no quieren convalidar estos valores. Arrancamos cuando hacíamos la intención de siembra, estábamos viendo un trigo en los 2.20. A partir de ahí empezamos a caer en el precio, hoy más en la zona de los 180. Entonces eso llevó Me acuerdo la pasada charla que tuvimos, que lo importante, si veíamos el 200, 205, que era un buen número para cerrar. Tal cual, tratar de capturarlo. Es como que todos también fuimos bajando ese piso. Buscábamos los 210, después cuando veíamos cómo se iba desarrollando el mercado, decíamos, bueno, tratemos de asegurar los 200 y así empezamos a bajar. Pero esto que vos decías con la soja, sí, es tal cual, porque muchos también fueron haciendo caja con la soja para de alguna manera tratar de aguantar el trigo lo más que podían para no convalidar estos precios. Entonces, si bien en las últimas semanas
ya con la cosecha encima o a la vuelta de la esquina, dependiendo de la zona en que cada uno esté, se fue avanzando en ventas. Nada, la verdad que seguimos por debajo de los promedios, y acá mucho de lo que venimos hablando con nuestros clientes también es qué presión puede llegar a tener justamente la presión de cosecha, qué efecto, mejor dicho, sobre precios puede llegar a tener la presión de cosecha y cuán grande puede llegar a ser. Porque por un lado vemos esto, un cosechón, 24 millones de toneladas, un productor poco vendido en lo que es trigo, por lo tanto hay muchos que van a necesitar vender por cuestiones logísticas, cuestiones de espacio, precios no atractivos. Por el otro lado tenemos que financieramente algunos pudieron hacer una espalda un poco más grande vendiendo soja. Entonces, me parece que de alguna manera, sin dudas, esta super oferta que tenemos va a pesar en el mercado. Te hago una La, pregunta, Caro. Los que pudieron hacerse caja con soja, ¿cómo está para el trigo el pase a marzo? ¿Se ve interesante o...? Está interesante por ahora, depende cómo haga cada uno el número, quizás no te alcanza a cubrir el costo del embolsado, pero me parece que es un juego que uno tiene que ir haciendo en, bueno, si yo ya hice el espacio, ya me aseguré la logística, la recomendación que estamos haciendo es, bueno, ahora esperemos con estos precios que nos estamos acercando a la presión de cosecha más grande, que es cuando se empieza a juntar lo que sigue entrando del norte con la cosecha en el centro del país. Ahí seguramente que se da sobre todo en la primera quincena de diciembre, es cuanto más lo sintamos, pero un poco la recomendación está siendo esa. Si yo puedo esperar, que no lo necesito ni por caja ni por logística, trato de ver, de jugar el partido de marzo o alguna posición un poquito más adelante, justamente porque, bueno, estamos hablando de precios en mínimos, ¿no? Del mercado de trigo. Perfecto. Y acá, nada, un poquito vemos cómo esta intensidad logística ya la estamos viendo, de hecho, en el mercado, con pico de ingresos de camiones, sobre todo, por supuesto, en lo que tiene que ver con el upriver, los puertos del sur. Falta un poco para que entre esa cosecha, es más sobre fines de diciembre, sobre la fiesta entre Navidad y Año Nuevo. Acá estamos levantando el trigo, entonces falta un poquito todavía, pero bueno, ya lo que sigue entrando del norte y del centro del país ya se empieza a sentir. Lo bueno es que el nivel de exportaciones y de embarques sigue estando activo, lo que nos hace pensar en algún piso en los precios desde el lado de la demanda, ¿no? Entonces es algo para tener en cuenta. Pero bueno, como recién decíamos, si yo tengo trigo en la mano y por cuestiones logísticas lo necesito vender, o financieras también, que no puedo esperar a diferir esa venta, no lo dudemos mucho, es en el muy corto plazo, porque ya nos acercamos a lo más fuerte de la presión de cosecha, como recién les decía. Y te hago una preguntita, que estuve viendo precios dispo de trigo en Bahía o en Quequén con un diferencial de lo que es Rosario. ¿Ese diferencial lo ve el productor como atractivo para hacer unos kilómetros más? En algunas zonas, ¿no? Otras no les va a convenir, pero ¿se ve ese cambio o no? Hoy lo que estás viendo es a un productor eh, guardándose el trigo, tratando de vender lo menos posible, y siguen haciendo caja con la venta de soja, muchos con girasol también, que en el sur hay bastante girasol, una zona girasolera por excelencia podemos decir. Tratan de no convalidar estos precios. Y bueno, y los fletes sabemos que hoy tienen una incidencia significativa. Exacto. Nada, y como para cerrar un poco el capítulo de trigo, acá hice la pregunta de, bueno, ¿qué noticia? ¿Podemos tener alguna noticia alcista hacia adelante? Si nosotros miramos los fundamentos de mercado que recién les decíamos, abundante oferta global, buenas perspectivas bueno, o sea, una muy buena cosecha en el hemisferio norte, buenas perspectivas para la cosecha del hemisferio sur. Un dato que se conoció la semana pasada o la anterior, no recuerdo el día exacto, es
que Rusia aumentaba su cuota o su saldo exportable en la primera mitad del año que viene, de febrero a junio, que coincide con la última parte de su periodo comercial. De 10,6 que había sido el año pasado, lo llevaban a 20 millones de toneladas. Eso nos da una presencia mayor de trigo ruso en el mercado. Ahora bien, lo que tenemos hacia adelante es que el hemisferio norte ya empezó a sembrar la campaña 26-27 y se empezaron a conocer algunos datos, como por ejemplo que Rusia sembraría menos área en esta nueva campaña, justamente porque estos precios bajos le dan márgenes malos para el productor, entonces prefieren inclinarse más por las oleaginosas, que son las que hoy por hoy están dejando buen margen. Entonces, nada, son datitos, me parece, como para ir siguiendo cómo se desarrolle entonces la siembra en el hemisferio norte, con esto de Rusia, que sabemos que es el principal jugador en este mercado, que está hablando de unas 83 millones de toneladas, las primeras estimaciones que empiezan a conocerse, y también pensando directamente en el mercado argentino es cómo reaccione o cómo actúe, mejor dicho, la demanda brasilera. Esto que yo les decía al principio de un mercado cautivo de más o menos 6, 7 millones de toneladas que todas las campañas le enviamos. Una demanda que empieza a verse más activa a partir de marzo, que es cuando ellos ya se consumieron su trigo local. Una campaña que productivamente no fue buena, tuvieron una producción menor que el ciclo anterior y eso hace que se aumente un poco las estimaciones de importación. Entonces, vemos que al menos la demanda de Brasil la vamos a seguir teniendo sostenida hacia adelante. Pero bueno, como recién les decía, un poco para cerrar el capítulo de trigo, es, si yo tengo trigo en la mano y por cuestiones logísticas lo tengo que vender, no me demoraría mucho en hacerlo porque vamos a empezar a sentir cada vez con más fuerza. De hecho, ya estamos viendo el empalme de las posiciones en el mercado y de corto no hay ningún factor que nos haga pensar en alguna suba. En caso de poder aguantar el trigo, bueno, buscaríamos esperar o diferir la venta a posiciones más adelante. Si tengo la posibilidad, seguir haciendo caja con soja, por ejemplo, si tengo, o bien girasol también, y ver más adelante cuando empiece a activar en mayor medida la demanda de Brasil y cómo se desarrolle todo este partido en el hemisferio norte. Perfecto. Eso es un poco el panorama de trigo. Vos, Sofi, anda diciéndome si voy muy rápido, voy muy lento. Vos... No, perfecto. Y recordamos al público que si quiere hacer preguntas por serial y eso, las podemos ir haciendo en el momento si las dejan ahí en el icono de preguntas. Exacto. Bueno, ahora si te parece, seguimos analizando girasol, que es un... Exacto, fue la estrella de la campaña pasada, en esta también se postula para ser estrella. Es por ahí un cultivo que no habíamos tocado tan profundo las charlas anteriores, entonces nos pareció bueno traerlo pensando, ¿no?, que tuvimos una muy buena campaña y si vamos a los números, vamos a una campaña que se habla de cerquita de los 6 millones de toneladas de girasol, realmente muy importante. Pero bueno, si vamos a ver cómo se estuvo comportando el precio del aceite de girasol en el mercado de Rotterdam, ¿no?, en el mercado de referencia en términos internacionales, es muy interesante ver la dinámica alcista que tuvo en el último tiempo. Es la línea amarilla que ustedes ven en el gráfico, ubicándose por encima de los precios de aceite de soja y de palma, e incluso tomando valores que no se veían desde la guerra, cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania, ya por el 2022, incluso algún pico un poquito más alto que ese momento. Es decir, vemos un precio del aceite de girasol en récord y realmente sostenido. Y esto tuvo que ver principalmente, por un lado, si bien la demanda sigue siendo firme sobre este aceite, tuvo que ver más que nada con
los atrasos en la cosecha que se vieron en Ucrania y todos los problemas y pérdidas productivas que se fueron registrando. Si vemos un poquito más en detalle los números de esta relación stock-consumo, de este balance que nosotros siempre analizamos, vemos cómo continúa siendo el más bajo, el más ajustado de las últimas campañas, y este es un dato, muy, muy interesante, que siempre tenemos que seguir, porque de alguna manera va a explicar también el comportamiento de los precios. Recién decía que la mayor parte de esta suba que vimos en el mercado de Rotterdam se explicó por los atrasos en la cosecha de girasol de Ucrania y por los problemas productivos que hicieron que se esté hablando de la producción más baja de las últimas campañas, de las últimas 10 campañas. Fíjense, se está estimando 11,4 millones de toneladas, por debajo de las 13 que había tenido la campaña anterior, que había sido mala ya. Incluso algunas estimaciones privadas hablan de que Ucrania podría tener una producción menor a las 10 millones de toneladas. Y a esto se suma que la Unión Europea también tendría una producción similar a la del año pasado, que fue mala, y Rusia, si bien la variación interanual no sería muy significativa, sí tendría una producción menor que lo que estimaba inicialmente. Inicialmente se hablaba de unas 19 millones de toneladas, hoy ya se está hablando más en la zona de las 17 millones de toneladas. Y es interesante tener esto presente porque acuérdense ustedes que la campaña que ya dejamos atrás en términos productivos, digamos la 24-25, tuvimos muy buenos precios, traccionados por una demanda que buscó satisfacerse en el mercado argentino, porque allá en el Mar Negro, digamos, en el hemisferio norte, los problemas productivos hicieron que no alcance para satisfacer esa demanda. Entonces, vimos ese sostén sobre nuestros precios. Haciendo un paralelismo, si se quiere, con trigo en lo productivo, que esto quede claro, el techo de este mercado lo vamos a ver por la gran producción que se espera. Se habla de una producción cercana a las 6 millones de toneladas, cuando ya venimos de una campaña muy buena, ¿sí? En torno a las 5 millones de toneladas. Y acá me parece interesante resaltar. Por ahí en el NEA. Exacto, resaltar este crecimiento que ha tenido el NEA, bueno, el norte del país en cuanto a la siembra de girasol, ¿no? Y un girasol que lo empezamos a tener a partir de diciembre, ya se empieza a cosechar. Entonces, este es otro dato a no perder de vista, porque, bueno, ya la cosecha y el inicio de la comercialización de la 25-26 la tenemos también a la vuelta de la esquina. Y cuando nos metemos en números de la comercialización de esta campaña, de la nueva, ¿no? Me refiero a la 25-26, vemos que a precio ya vamos al 15%, muy por encima del promedio de las últimas campañas y de también lo que había sido la campaña anterior. Y acá me parece interesante destacar como dos momentos, dos saltitos. No sé si acá ustedes están viendo mi puntero. Buenísimo. Me parece interesante marcar dos puntos. Uno en agosto y otro en octubre, que son las ventas semanales que vemos en este gráfico de acá abajo. Y cuando en esos momentos tuvimos, en agosto, vimos un girasol, acercándose a los $360, y ahora el último rally, la última subida que podemos decir, con un girasol superando los 340, acercándose a los 350, exacto, $350. Cuando, a ver si la memoria no me falla, pero en septiembre, incluso ya fines de septiembre, más sobre octubre, veíamos un girasol en la zona de los 330, y muchos productores nos comentaban que era un valor que dejaba un buen margen, podemos decirlo de esta manera. Y acá este gráfico siempre nos parece interesante para mostrar, porque la línea roja es el valor FOB, ¿sí? Como nuestro precio de exportación del aceite. Y la línea azul o celestita de abajo es el precio pizarra. Acá, permítanme
usar este precio pizarra como referencia del mercado interno con todas las comillas. Por supuesto que sabemos que tiene este valor, que no refleja la realidad del mercado, pero sí nos da una idea del movimiento de los precios. Entonces, lo interesante acá ver es cómo el valor del FOB de alguna manera replicó esta tendencia internacional, esta suba, pero no la vimos reflejada en el mercado interno. Esos picos que recién veíamos en Rotterdam alcanzando máximos no se tradujeron al mercado interno. Y esto tiene que ver, por un lado, con esto que hablábamos recién, el techo productivo, no solo de las casi 6 millones de toneladas que se proyectan de la nueva, sino de que venimos de una campaña muy buena también productivamente, con una demanda también abastecida por todo ese girasol que vimos en el mercado. Y este dato de que hay mucha oferta de girasol a nivel local, también lo tiene, por supuesto, al lado de la demanda. Entonces hace que quizás los márgenes que se estén manejando en este mercado sean al menos interesantes. Un poco lo que está pasando con todas las oleaginosas, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco más en soja, pero la verdad que están dejando valores interesantes. Entonces, sin profundizar, no, al contrario, pero metiéndonos un poco más en, bueno, cómo vemos estos precios entonces ahora hacia adelante. Si yo ya fui vendiendo, fui cubriendo mis costos con un buen margen, como esto que hablábamos en los 330, nos comentaban un buen margen, bueno, hoy estaríamos quizás en una posición más de esperar, tratar de buscar marcar ventas por encima de los $350, pensando que vemos un mercado sostenido, firme en cuanto a precios, puede ser con algún movimiento al alza. No lo vemos, al menos por ahora, que este movimiento al alza sea tan explosivo, pero sí la firmeza está por el lado de lo que recién les decía, de todos los problemas productivos en la zona del Mar Negro, que sumado a una demanda firme, bueno, seguramente veamos ese sostén de la demanda en este próximo año o en esta campaña, pero marco lo mismo. Pero no nos olvidemos de que el techo está puesto por la superoferta que nosotros vamos a tener. Y de darse algún movimiento alcista o de ver precios más interesantes en el mercado, seguramente sean ya metiéndonos el año que viene, en fines de abril, marzo, cuando ya nos corramos de toda nuestra presión de cosecha, que es a lo que vamos a ingresar ahora, ¿no? Es donde de verse ese sostenimiento de la demanda y reflejado esos problemas productivos del hemisferio norte, bueno, lo veamos saliendo de nuestra cosecha. Bien. Acá, Sofi, no sé si te parece que toquemos algún tema más o sigamos con soja. No, pasemos a soja. Dale. Bueno, soja. La verdad que les voy a ser sincera y es que me costó muchísimo armar esta parte de soja, porque nada, como ustedes sabrán, todos los días cualquier noticia te cambia el mercado para el otro lado, o es difícil de interpretar, ¿no?, lo que está pasando. Muy dinámico. Muy dinámico. Bueno, todo el conflicto entre China y Estados Unidos, el cierre del gobierno estadounidense también dejó el mercado un poco a ciegas, sin saber sobre qué, o sea, sin pisar suelo firme. Bueno, eso se resolvió. De hecho, hoy se publica el informe de oferta y demanda del USDA, el UASDE, a las 2 de la tarde. Así que todo lo que hablemos hoy puede cambiar a las 2 de la tarde, puede cambiar. No, y también en el transcurso de hoy mismo y en estas semanas hacia adelante, se van a ir conociendo todos los informes atrasados que no fueron publicados por justamente el cerramiento del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es incierto cómo va a reaccionar el mercado, por ejemplo, a los anuncios de ventas, ¿sí?, a las exportaciones de Estados Unidos de soja que se publiquen en el día de hoy, y ver si puede aparecer algún
algún barquito de China que quizás no lo teníamos mapeado en esta incertidumbre en la que nos veníamos manejando, ¿no? Pero bueno, vamos al menos. Caro, te pregunto porque hubo una pregunta en el chat que por ahí venía más relacionada con el gira, Ujú. eh, que dice, ¿tienen algún análisis, por más remoto que parezca, de cómo puede impactar el recrudecimiento del conflicto Rusia-Ucrania o resto de Europa? Bueno, eso sin dudas, vos pensás que cualquier conflicto que se dé en la zona del Mar Negro, sobre todo si hablamos de girasol, porque Ucrania y Rusia explican más del 70% de las exportaciones de aceite, sin dudas va a ser un, va a generar volatilidad en el mercado. Ya parte de los precios tienen implícita esta idas y venidas, ¿no? entre estos dos países, pero me parece que lo que más va a pesar son los problemas productivos, sobre todo en Ucrania, porque venimos de dos malas campañas, donde los stocks vienen siendo ajustados y donde cada vez va a costar más acercarse al empalme con la campaña siguiente. Entonces, me parece que ahí podemos llegar a tener alguna ventana de oportunidad, más por el lado productivo que por el lado de un escalamiento, un recrudecimiento de ese conflicto, aunque sí, sin duda, volatilidad en el mercado seguro. Ok. Bien. Bueno, con las salvedades que hasta recién les hice en soja, entonces vamos a ver un poco cómo está hasta hoy, al menos a las 9:30 de la mañana, este mercado. Un poco lo que estuvimos viendo en Chicago, ¿sí? Esta es el gráfico de la variación de los precios un año para atrás, y lo que vimos hacia fines de octubre es una suba más que interesante de aproximadamente $40 en Chicago, que tuvo que ver con estos rumores de acuerdo que se podría llegar a dar entre Estados Unidos y China. Ahora, una vez que se anunció el acuerdo por parte de Estados Unidos, empezamos a notar más volatilidad en el mercado. Ya no tanto una tendencia bien alcista, sino más, más volatilidad. Y acá empezamos a meter, ¿sí? todos los condimentos. El anuncio fue hecho por Estados Unidos, pero no hubo una confirmación firme u oficial por parte de China. Tampoco vimos compras muy activas o significativas de parte de China. Es decir, fueron más las incertidumbres que seguimos teniendo sobre este acuerdo que la certeza. Entonces, sin dudas, esto, bueno, fue impactando en Chicago. Claro, porque en el corto plazo tenía que comprar 12 millones de toneladas que aún no se dieron. China. Exactamente, exacto. Ok. Acá un poco lo que decía el acuerdo era que entre noviembre y diciembre tenía que comprar 12 millones de toneladas y que en los 3 años siguientes, en el 26, el 27 y el 28, cada uno de esos años tenía que comprar 25 millones de toneladas. Ahora, un factor que de alguna manera detuvo esta suba tan fuerte asociada a este rumor de acuerdo fue que estas 25 millones en realidad no fueron tomadas por el mercado como un gran logro por parte de Trump, ¿no? Porque si nosotros miramos el histórico hacia atrás, China llegó a comprar incluso 35 millones de toneladas, es decir, no fue ningún volumen tan loco o tan imposible de alcanzar por parte de China. Pero como vos bien decías, de estas 12 millones de toneladas, todavía ha comprado muy poco, un volumen más simbólico que efectivamente las compras reales que hizo de poroto. Lo que sí vimos fue a una China más, con una mayor cautela, podemos decir, si bien este lunes 13 redujo los aranceles parciales a la importación de soja de Estados Unidos, solo quedó en un 13%, o sea, un 10%, el 3% general de aranceles que China le aplica a la importación independientemente del origen. De hecho, vimos que China siguió comprando sobre Brasil, ¿sí? el mercado fuertemente posicionado sobre el que venía hasta recién, sobre todo por la ventaja competitiva y la ventaja en precios que tomó Brasil, porque con la suba en Chicago justamente las primas bajaron
haciendo que Brasil tenga la soja más barata del mundo, tanto en el disponible como pensando en la nueva cosecha. Y este fue un punto clave también para una China donde los márgenes de molienda están siendo muy ajustados, negativos, incluso entonces en cuanto a precio, por así decirlo, no le está haciendo lo mismo comprar sobre Brasil o sobre Estados Unidos. Pero bueno, esto es un punto que el mercado está siguiendo con lupa a ver cómo se resuelve. Sobre todo pensando que este cuadro lo que te muestra es la cobertura de soja que tiene China, ¿no? En qué porcentaje están cubiertas las necesidades de soja de China. Si nosotros vemos noviembre, prácticamente ya todas las necesidades están cubiertas, sin poroto de comprado a Estados Unidos, mientras que entre diciembre y enero le faltaría comprar a China unas 8 millones de toneladas, pero el acuerdo inicial hablaba de unas 12. Entonces, bueno, está la duda de cuánto va a terminar comprando China, si va a seguir engrosando sus stocks, si no. Hay todavía un montón de incertidumbre atrás de todo esto. Y otro dato que estuvo generando mucha volatilidad en el mercado, ayer mismo se alcanzaron valores récord en Chicago para la soja, un posicionamiento también de los fondos, tiene que ver con que hoy, les decía, se publica el informe de oferta y demanda del USDA, informe que no se publica desde septiembre, es decir, hace 2 meses que no tenemos datos oficiales, en momentos que son claves, ¿no? Porque se estaba cosechando, o sea, en todo este tiempo se fue cosechando la soja estadounidense, si estaba la duda de, bueno, cuál iba a ser el rinde, si iba a modificar las estimaciones sobre las exportaciones, teniendo en cuenta este conflicto con China. También, acá no nos vamos a meter bien en detalle en cada uno de los puntos, pero está por detrás un Estados Unidos que vendría con un nivel de molienda, así, de crashing interno muy elevado, aumentando entonces el consumo interno o la demanda interna de soja, de marina. También son muchos factores que se van a ir resolviendo o dándose más información en estas semanas. Cuando nosotros miramos un poco qué está esperando el mercado de este informe de USDA, la verdad que las estimaciones en principio no indican mayores variaciones o variaciones tan significativas. Los rindes se recortarían levemente, haría que la producción caiga 1 millón de toneladas. Sin embargo, los stocks no tendrían cambios significativos porque se ajustaría justamente las exportaciones por todo este conflicto que recién decíamos. Pero bueno, hay que ver con qué números nos puede llegar a sorprender el USDA esta tarde cuando se publique, exactamente. Lo que sí me parece importante, porque acá, de hecho, nosotros desde FIO lo hacemos y lo estamos haciendo continuamente, es plantear diferentes escenarios, viendo si China compra, si China no compra, si una parte de la compra esta campaña, si, bueno, nada, en función de todas las variables abiertas, uno puede ir generando diferentes escenarios, pero me parece que hay 3, podemos decir, factores claves que el mercado en el corto plazo va a estar atento y que todos tenemos que seguir. Por un lado, cómo se resuelva la demanda china, si aumente el nivel de compra sobre Estados Unidos o no, es decir, cómo siga este acuerdo al que llegaron. Por otro lado, parezco reiterativa, pero es muy importante para el mercado hoy cómo se dé o cómo salga este informe de oferta y demanda, sobre todo por cómo quede la relación stock-consumo, ¿no? Porque una relación stock-consumo ajustada es quizá lo que muchos analistas están viendo, ¿no? Bueno, estos recortes en rindes llevan a una relación stock-consumo ajustada, entonces eso es positivo para los precios en Chicago, entonces muchos están atentos a eso. Y un tercer factor que no nos tenemos que olvidar y que en un mercado más normal, si me permiten, hoy estaríamos mirando es, bueno, todo el mercado climático sudamericano, ¿no? Hoy ya Estados Unidos ya cosechó,
prácticamente terminó las labores, eso ya está ingresando en el mercado. Bueno, entonces ahora lo que resta es ver qué partido juegue Brasil y Argentina. Las estimaciones que se conocen de Argentina hablan de una producción un poquito por debajo de lo que fue la campaña pasada, mientras que Brasil se habla de una producción récord. Ellos se están sembrando. En algunas zonas hay algunas noticias de cierto retraso, pero lo cierto es que cuando despejamos un poco esas cosas y vemos los números que se están esperando, hablamos una producción de como piso 175 millones de toneladas. Algunas fuentes hablan de 180, pero una producción realmente muy, muy importante, que bueno, esto es un factor pesado o bajista sobre el mercado si lo pensamos hacia adelante. Y ahí, Caro, ¿qué pasa con el área de soja en Argentina? Que se ve que aumenta la de trigo, de girasol, de maíz, y el área de soja va bajando y en realidad también es la que tiene los precios más dinámicos hoy en día. ¿A qué se da esa baja? Exacto, pero no nos olvidemos que cuando un poco el productor hizo los números de esta soja nueva, la hacía con, te digo, 5 escalones más abajo. Veíamos una soja antes de ese famoso 22 de septiembre por debajo de los $300. Entonces, con ese número en la cabeza, los márgenes daban mucho más ajustados que con los valores actuales. Entonces, esa es una de las razones que explicaría un poco la caída en el área. Entonces, si te parece, ahora con eso y teniendo un poco en cuenta todo estos factores internacionales, que yo sé que no les dije nada en claro, pero es lo que tenemos en el mercado, son más variables para seguir que certezas las que tenemos. Entonces, bueno, si nos metemos un poco entonces con esa foto en el mercado local, acá sin dudas los precios en menor medida, pero siguen teniendo el efecto de la medida de derechos de exportación al 0%, que salió ese 22 de septiembre, que duró solo 3 días. Bueno, un poco la película que conocemos todo, que la tenemos reciente en la cabeza. Pero si con esos datos hacemos cómo queda el balance, ¿no?, de la industria y de la exportación, lo que estamos viendo es que hoy por hoy tenemos declaraciones juradas de la 24-25, soja, de un poquito más de 41 millones de toneladas, de las cuales la exportación ya tiene a precio, compradas a precio, con precio 36 millones de toneladas. Por lo tanto, si hacemos la diferencia, digamos, necesita ponerle precio a, déjenme redondear, 5,5 millones de toneladas. De esas, 3 millones de toneladas son a fijar, por lo cual la necesidad de originación real que está teniendo hoy por hoy el sector es de unas 2,3 millones de toneladas. Pero acá vemos cómo esta necesidad, tanto de pricing como de originación, se fue reduciendo semana a semana. ¿Sí? Seguimos viendo un mercado activo en esto, que permite explicar en parte por qué, si bien aflojaron los precios respecto a los que vimos en la semana del anuncio, no volvimos a los valores que teníamos antes, ¿no? Siguen estando por encima de lo que veníamos trabajando previo a ese 22 de septiembre. Y esto tiene que ver porque, si bien, como acá les decía, la necesidad se fue reduciendo, todavía seguimos teniendo un gap entre la necesidad de originación por parte de la Expo y de la industria y las declaraciones juradas que se hicieron, ¿sí? De las ventas al exterior, digamos, que se hicieron. Lo positivo, a ver, lo que estamos viendo en el mercado en cuanto a la comercialización es que el ritmo de ventas, ¿sí?, continúa estando por encima de los promedios. Fíjense en que de la campaña 24-25 vamos al 71%, ¿sí?, muy por encima de los promedios para esta fecha. Y fíjense en cómo esto de este acelerado ritmo de comercialización lo venimos teniendo
incluso desde mediados de año, ¿sí? Acuérdense del 30 del 6, esa fecha que estábamos esperando por la terminación de la reducción en los derechos de exportación, que bueno, después volvieron a modificar, pero bueno, estamos en una campaña de soja donde justamente todas estas medidas sobre los derechos de exportación fueron modificando los precios y por tanto también fueron acelerando la decisión de venta por parte de los productores. Entonces, esto también es otro factor a tener en cuenta y que explica en parte por qué los precios siguen estando atractivos o por qué, mejor dicho, no volvimos a los valores previos a la medida, ¿sí? Porque tenemos una exportación que sigue necesitando hacerse de la mercadería, cada vez con esa necesidad reduciéndose, pero bueno, que se enfrenta a un productor que está vendido, entonces no va a convalidar así porque sí cualquier baja en los precios para satisfacer esta venta. ¿Y crees como una recomendación, que también medio lo dijimos, pero si hoy tenés soja, es mejor hacerte caja ahora y llegar como financiado a mayo y no esperar a guardártela hoy la soja para más adelante? Sí, exacto. A ver, ahí lo que estamos viendo es, por un lado, si yo tengo soja disponible, digamos, la soja de la campaña 24-25, los precios, la verdad que siguen siendo atractivos, por lo que buscaríamos ir cerrando campaña. No de una manera súper acelerada, porque vemos un mercado firme hasta fin de año, por esto que decíamos de un productor que está bien vendido, de una demanda que sigue necesitando hacerse de mercadería, sobre todo en los puertos del sur, ¿sí? con line-ups que están siendo récord y donde vemos a la exportación necesitada de soja. Entonces vemos un mercado sostenido, pero sí, si hacemos esta comparativa con el trigo, bueno, si yo hoy tengo soja a estos valores, la verdad que es mucho más atractivo ir vendiendo soja. Por otro lado, bueno, ahora ya me meto en los valores de la nueva campaña directamente, ¿no? En la mayo, donde vemos un comportamiento similar, podemos decir, al disponible en el sentido de que no volvimos, los precios no se retrotrajeron a lo que estaba previo de la medida. Fíjense que hoy ya tenemos una soja nueva, una soja mayo, por encima de los $320 por tonelada, cuando el precio gatillo antes de esta medida, o el precio que buscado por el sector, eran los $300. Exacto, ese era como el precio objetivo para empezar a marcar ventas. Bueno, hoy lo tuvimos mucho más por encima, hoy seguimos teniendo un valor más que interesante en ese sentido. Y un análisis que solemos hacer nosotros es compararlo con la capacidad teórica de pago, es decir, como el nombre lo indica, lo que la industria podría teóricamente pagar en este mercado, teniendo en cuenta los valores de exportación, los derechos de exportación y demás. Entonces, el puntito de arriba lo que nos está indicando es cuál es esa capacidad teórica si los derechos de exportación son cero. Lo de abajo, este 301 nos está marcando esta capacidad teórica de pago con los derechos de exportación vigentes, los actuales de 24,5 para los subproductos. Esto tiene adentro un margen proyectado para cosecha de más o menos $30. Pero bueno, lo interesante para ver acá es cómo el precio de mercado, una soja arriba de los 320, nos está hablando de unos derechos de exportación implícitos en la zona del 20%, ¿sí? Todavía por debajo de los reales o teóricamente reales que tendría que tener en estos momentos. Eso nos da una idea de que puede tener un gap ahí para bajar la soja mayo. Entonces, así como hicimos con la disponible, que iríamos vendiendo a estos valores que nos parecen buenos, buscando cerrar campaña. Respecto de la soja nueva, quien no vendió, nos parecen valores muy buenos para tomar. Sobre todo, remarco esto, antes buscábamos los 300, bueno, hoy tenemos holgadamente arriba de
de ese valor. A Te ver, pregunto, Caro, ¿hay sí. algún análisis o algo que con las elecciones pasadas de octubre, favorables para el gobierno, se espera alguna mejora en los derechos de exportación, para la soja sobre todo? Esa es una variable 100% fuera de, o sea, que no podemos tener De tu certeza, alcance. pero es una variable que yo pondría en el análisis. Entonces, si yo, por ejemplo, ya marqué ventas, ya fui tomando estos valores, bueno, me cubriría con la compra de un call para tratar de capturar posibles subas por una baja en los derechos de exportación o por algún movimiento alcista que veamos en el mercado de Chicago. También hoy lo que estamos hablando mucho con los clientes es hacernos un piso, ¿sí? Con un put en la zona de los 300, nos quedamos tranquilos con un precio que antes era nuestro precio objetivo, Precio, mm, exacto, y quedamos obviamente con toda la capacidad de agarrar el recorrido al alza en el caso de que tenga el valor. Entonces, estamos en un momento donde si no avancé en ventas, avanzaríamos, y si ya avancé, bueno, tratar de sumar coberturas para protegernos, ¿sí? Con algún call para capturar el alza si vendí, o ponerme un piso, perdón, armar alguna estrategia piso-techo, me parece que son momentos para empezarlos a hacer, sobre todo porque recién estamos empezando a sembrar y con estos precios muchos quedaron muy vendidos en la zona del 40-50%, que quizás es más atípico no verlo en un mercado donde todavía no se sembró, y bueno, fue el resultado de esta suba que vimos en los precios por nada, las medidas que vimos implementadas. Entonces, bueno, ese es un poco lo que quería traerles de soja, y bueno, sí vamos a tener volatilidad, como la vimos ayer, como la vimos hoy seguramente, con todas las noticias sobre China y Estados Unidos y todo este informe de oferta y demanda de Luza. Pasamos al maíz, si te parece, Sofi, así Dale. hablamos un poco de cada uno y no les robamos mucho tiempo. Eh, bueno, el maíz también está un poco inmerso en esta volatilidad de los últimos días que vimos en el mercado local también. Ayer vimos un maíz julio en los 180 dólares. Eh, la verdad que un muy buen valor donde se marcó mucha venta. Un maíz que hasta hace unas semanas de lo que es nueva campaña, la verdad que venía muy tranquilo. El foco no estaba puesto ahí. Cuando vemos un poco cómo viene la comercialización del maíz que hoy tenemos, de la 24-25, vemos que, a diferencia de lo que recién decíamos en soja, las ventas de maíz están muy por debajo del promedio de las últimas campañas, tanto de la vieja, de la 24-25, como de la nueva. Si ya ahora tuvimos este rally de ventas, hay que ver cuando tengamos los datos oficiales cómo se acomoda, pero lo cierto es que la comercialización viene muy por debajo de los promedios. Y es un poco la pregunta que nos hicimos desde que arrancó la cosecha, ¿no? ¿Dónde está el maíz? Porque no lo vimos fluir como se esperaba hacia los puertos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué volumen efectivamente se va a terminar exportando? Un nivel de exportaciones que viene siendo muy pobre. Si ustedes fíjense en que lo que es 2025 son las barritas rojas, que en muchos casos incluso está a la mitad de lo que indicaría el promedio para esta altura del año. Entonces, si bien las exportaciones se proyectan en 30 millones de toneladas, vamos, 20-21 millones de toneladas exportadas, está la duda de si efectivamente vamos a poder cumplir este saldo exportable o no, pensando que también el line-up que tenemos para adelante realmente es muy pobre. Y acá me parece interesante marcar que, que es un poco la realidad que nos muestra cuando nosotros vamos charlando con clientes, ¿no? de diferentes zonas. Es una realidad muy marcada en lo que es el centro del país hacia el norte y otra realidad, podemos decir, hacia el sur. ¿Por qué? Porque hacia el norte
La producción de esta campaña 24-25 no fue muy buena. Por otro lado, hay mucho maíz guardado, los consumos están muy firmes también en este espacio. Y por otro lado, tenemos a una zona sur donde la producción fue buena, en línea con los promedios de las últimas campañas, pero acá sí, según lo que nos van comentando, hay mucho maíz todavía en poder de los productores y de los acopios. Una foto distinta a lo del centro hacia el norte, donde la pregunta en realidad cabe esta de, bueno, ¿dónde está el maíz que nos está viendo en esa zona? Y también lo que estamos teniendo hacia el sur es esto que les comentaba, que el fuerte line-up, los fuertes embarques que hay de soja, sobre todo en el mes de noviembre, están compitiendo por el espacio al maíz, ¿no? Y de ahí un poco el diferencial que no estamos viendo entre los puertos del sur y el upriver. Y Bien. si nos metemos un poco en la nueva, bueno, la verdad que se proyecta una campaña récord en niveles, exacto, niveles productivos. Estas son estimaciones de la Bolsa de Buenos Aires, habla de 58 millones de toneladas. La Bolsa de Rosario estima incluso arriba de las 62 millones de toneladas. Más allá del número, me parece que vamos a tener mucho maíz dando vueltas esta campaña. Y también lo característico de esta nueva campaña va a ser el maíz temprano, ¿no? Que justamente se ve reflejado en el adelantamiento de la siembra respecto a los promedios. Entonces, bueno, hay que ver, si bien recién estamos sembrando, falta atravesar todo el climático y ver la producción que efectivamente tengamos. Se está hablando de una muy buena campaña en este sentido. Y por ahí, para terminar, al menos la parte local, esto que les decía al principio, ¿no? La suba que vimos en los precios de la nueva. Semana pasada vimos un abril en los 180, julio en los 175, que eran los valores buscados, y eso activó un buen nivel de ventas de la nueva pasó campaña. el Que 5 de en el noviembre. gráfico, la verdad. Exacto, bueno, ahí fue cuando vimos el pico de precios, y acá no quedó en el gráfico, porque bueno, fue ayer. También tuvimos un muy buen farmer selling, sobre todo posicionándonos sobre el julio, con un mercado de exportación, ¿no? que salió ahí a la carga a hacerse negocios. Y por ahí sí, ¿querías preguntar algo, Sofi? No. Bien. Nada, en términos internacionales, para cerrar este capítulo de maíz, acaban en las mismas aclaraciones que hicimos en soja. Hace 2 meses que no tenemos información oficial por parte de UDA, por lo tanto, el mercado está esperando que se conozca el informe de hoy para ver cuál efectivamente va a ser el rinde de maíz en Estados Unidos. Se habla de un recorte en el rinde que haga que la producción merme unas 6 millones de toneladas, unas 6 millones de toneladas y media. Sin embargo, se espera un aumento en los stocks, justamente porque se proyecta una menor demanda interna, tanto para etanol como para consumo animal. Entonces eso de alguna manera compensaría. Pero me parece que lo que no hay que perder de vista acá es que Estados Unidos, más allá de si estamos hablando de 427, 420, de cuál sea el número finito de la producción, es un cosechón, Sí. exactamente, una gran campaña en cuanto a la producción de Estados Unidos, que justamente fue esa gran producción la que llevó los precios para abajo, y un poco lo que pasó con el trigo, ¿no? Esos bajos precios en el maíz activaron la demanda, y cuando vemos el ritmo de las exportaciones de Estados Unidos, esto es, acuérdense, hasta septiembre, que se calcula que siguió a este ritmo en estos meses, pero bueno, un muy buen ritmo de exportaciones que hizo
que eso hizo de alguna manera ponerle un piso a los precios, a este maíz que venía a la baja. Por eso hoy podemos pensar que ya estamos en pisos en el maíz, porque la presión de cosecha, o sea, ya prácticamente ellos terminaron de cosechar y el sostén sigue dado desde el lado de la demanda. Hacia adelante, no me quiero extender mucho más, pero hacia adelante vamos a tener que ver cómo se dé la relación de precios entre la soja y el maíz en Estados Unidos, sobre todo entre enero y febrero del año que viene, que es cuando el farmer norteamericano define el área a sembrar de cada uno de los cultivos. Eso siempre va a favorecer, digamos, a uno u otro cultivo, afectando, por supuesto, los precios. Y el otro gran jugador en este mercado es Brasil. Brasil se espera una producción un poquito menor a lo que fue la campaña pasada, pero sobre todo por un ajuste en los rindes. Acuérdense que la campaña anterior Brasil fue récord, con récord en cuanto a rindes. Bueno, ahora tendrían un poquito menos de esa proyección, entonces de ahí la caída en la producción por más que aumente el área. Igual va a ser. Lo que, sí, pero lo que no nos tenemos que olvidar de Brasil es que viene creciendo muy fuerte el consumo interno, tanto para el consumo interno animal, digamos, como para el uso en la producción de etanol. Y eso va ajustando el saldo exportable que le queda a Brasil. De hecho, si ustedes se acuerdan, en enero, febrero de este año, tuvimos precios muy, muy interesantes para el maíz argentino por la demanda de exportación que teníamos, justamente porque Brasil se estaba consumiendo todo internamente, podemos resumirlo así, y no le quedaba un saldo exportable como para cubrir esa demanda. Entonces, ese punto viene creciendo muy fuerte en Brasil. Así que bueno, eso es un poco lo que venimos viendo de estos cultivos, así como hicimos en nosotros en maíz. A ver, valores de 180 abril, 175 julio nos parecen muy buenos para tomarlo. Ahora, bueno, con estos precios más altos que incluso vimos ayer, avanzaríamos en ventas por un 20-30% de nuestra producción, pensando que todavía falta, ¿no? Para cosecharlo, pero nos parecen valores interesantes, como siempre hablamos, y esto vale para el análisis de cada uno de los cultivos que decimos, siempre buscando cerrar nuestros márgenes. Exacto, que cierren los márgenes, que cubran los costos. Nosotros somos como muy hinchas en ese sentido, porque nada, ese precio en realidad es lo que me va también permitir tomar la decisión rápido. Si pasa algo como en soja, bueno, yo sé si los puedo capturar o no. Está buenísimo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de la charla. Espero haber sido clara. No, y ahí que había una pequeña slide de clima. ¿De clima podemos decir algo? A ver, clima, lo que tenés es lo que se habla de una niña débil hacia la etapa estival nuestra, que es el periodo crítico. Si bien en algunas zonas se habla con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones en línea a lo normal, podemos decirle, a ver, es una campaña, como todas, para prestar atención a ese punto, pero no olvidarnos también que venimos con muy buenos perfiles hoy para la siembra. Obviamente que el cultivo sigue necesitando lluvias hacia adelante, pero lo bueno es que ya se está hablando de una niña más débil, con menor intensidad. Che, Caro, y que semanas pasadas vimos gran inundación en zona de provincia de Buenos Aires, que trajo atrasos en las siembras. ¿Se ve en ciertas áreas con impedimento para sembrar o llegan a recomponerse en el corto plazo? Ahí lo que nos comentan en líneas generales es, quizá para el maíz temprano, para el maíz tardío, todavía tenemos una ventanita más, tenemos un mes más para que se recompongan un poco los suelos y puedan sembrar. Quizá lo que empieza a dificultarse o atrasarse es la siembra de soja. Quizás ahí tengamos que ver cómo termina de desarrollarse.
Y la otra cosa también es el estado de los caminos, pensando que nada, estamos empezando a levantar el trigo, si bien, bueno, para esa zona falta algunos días, ya se empieza a complicar desde ese punto de vista de la logística también. Sí, la verdad que Claro. son zonas realmente complicadas, que, bueno, Fina, por ejemplo, hay algunos campos que nada, directamente no se pudo hacer, o lo mismo que maíz temprano, ¿no? Perfecto. Che, bueno, no veo preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero bueno, algunas conclusiones acá que anoté mientras charlábamos, que nada, que el trigo, si necesitamos vender, no demorarse, si Ujú. necesitamos hacer caja con trigo, no demorarse, si tenemos Sí, soja, logística girasol, más que nada. claro, Ujú, si tenemos soja, girasol para hacer caja, que aprovechemos, ujú. así que no sé, preguntas no llegaron, así que más que nada eh, les dejamos acá en esta slide las redes sociales de BAF para que puedan seguirnos por YouTube, por Facebook, Instagram, Twitter, y bajarse la app de Basa Agro, perdón, que tiene mucha información útil del sector, y también contactarse con ustedes, Caro, esto de que hablamos mucho de si necesitan hacer techos, pisos, aprovechar, Ujú. contactarse con ustedes, confío que la tienen clarísima en estos temas y que es un buen año para aprovechar esto. Así que nada, agradecerte a vos, Caro, por siempre tu generosidad, ser muy clara en las charlas y agradecer al público que nos siguió, nos aguantó esta hora y minutos. Les va a estar llegando una encuesta que es muy útil para nosotros que la contesten y nos den un feedback para ir armando las próximas seguramente ya año que viene. Así que bueno, Bueno. nada, gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y como vos decías, desde FIO abiertos para cualquier info que necesiten y en lo que les podamos ayudar, acá estamos. Perfecto. Bueno, cerramos entonces. Muchas gracias, buen cierre de año y nos vemos la próxima.